Ahora sí, muy buenas noches a todos y todas. Les decía que para mí es un honor, es un placer, pero más allá es un deleite poderme encontrar de esta forma virtual, pero cercana al corazón con cada una de ustedes. Hoy tenemos una sesión de masterclass muy especial porque tengo tres invitados de lujo. Pero la primera invitada es la persona más especial que ha permitido que lo que hemos denominado reglas de evidencia y litigio estratégico sea una realidad. Miren, el primer cartel que tuvimos cuando empezamos con esta idea. Y quiero presentarles acá quien va a dar la apertura formal. Muy buenas noches a todo el mundo. Yo soy Violeta, soy la hija de Harry Mora, soy la jefa de recursos humanos y esta masterclass es para celebrar la Semana por la Paz. La Semana por la Paz se celebra en todo Colombia para hacer que la paz se haga más fuerte en nuestro ambiente para ser un mejor lugar. Y esta masterclass va a ser muy especial, pues como ya contó mi hermoso papá, así que la disfruten mucho y gracias por estar aquí, por venir y por escuchar esta hermosa clase. Listo, entonces vamos a tener esta masterclass por la Semana por la Paz, porque nosotros tenemos que contribuir para que sea una realidad. Saluda, vamos con todos los poderes. Listo, muy bien. Sí, igualita. Es que es igualita, Harry. Y muy pronto ella va a hacer una masterclass para sus hijos o sus hijas. Estamos planeando una masterclass para niños y niñas, precisamente enfocado hacia los derechos de los niños y las niñas. Entonces, como muy bien lo dijo Violeta, este bootcamp tiene y esta masterclass tiene un gran significado. Vamos a abordar durante un espacio de una hora un tema muy importante que viene relacionado al ciclo de conferencias que hemos estado manejando y es hechos jurídicamente relevantes. Pero esta vez los hechos jurídicamente relevantes queremos enfocarlos, como bien lo mencionamos, desde la mesa de negociación, es decir, los preacuerdos y el principio de oportunidad. Porque realmente estos dos temas, preacuerdos y principio de oportunidad, son instrumentos de negociación procesal que nacen, que evolucionan y que transforman los hechos jurídicamente relevantes en soluciones estratégicas dentro del proceso penal. Ustedes lo han escuchado. Un sistema acusatorio, un modelo adversarial, debe tener el 90% de sus causas con negociaciones y solamente un 10% se debe debatir dentro del escenario de juicio oral para que desde la funcionabilidad de la gestión pueda tener una eficacia y un resultado comprometedor. Por eso, hemos querido siempre hablar desde reglas de evidencia y litigio estratégico bajo un concepto de estándares para la aplicación. Y esos estándares de aplicación vienen a ser un marco para entender cuándo, cómo y bajo qué criterios deben usarse estos mecanismos de negociación. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar frente a los preacuerdos, tenemos que tener claro las siguientes características. La adecuación típica, descripción de los hechos jurídicamente relevantes, la prueba mínima que pueda desvirtuar la presunción de inocencia, cuál es la ficción jurídica que vamos a trabajar siempre y cuando se respete el principio de legalidad, las garantías de aceptación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, los derechos de las víctimas, el reintegro de ese incremento patrimonial y todo lo relacionado con la dosificación penal. Entonces, cuando nosotros entendemos que estos son los estándares básicos para poder generar la negociación, vamos a tener un listado de chequeo para que tanto los litigantes puedan negociar, las víctimas puedan ser partícipes, el Ministerio Público pueda garantizar realmente ese orden jurídico y constitucional y también para que en este caso el juez de conocimiento pueda tener la garantía de poder generar una aceptación desde el punto de vista constitucional y también normativo.
Y si hablamos de principio de oportunidad, tenemos que tener en cuenta oportunidad procesal, cuáles son las provisiones, cuáles son las restricciones, cuál es esa inferencia razonable para desvirtuar la presunción de inocencia, cuáles son las causales, la inmunidad, la modalidad que se va a utilizar y también pensar en los derechos de las víctimas. Pero en el principio de oportunidad vamos a adicionar un estándar supremamente importante y es el test de proporcionalidad, esa idoneidad, esa necesidad y ese sentido estricto dentro de la proporcionalidad. Pero bueno, yo les dije que teníamos tres invitados. Uno de ellos, Violeta Mora Rengifo, y el segundo o la segunda invitada, realmente para mí es un honor y es un placer poderla presentar. Es una gran amiga, ella siempre está con su formalismo. Ángela María, por favor, no me vas a decir doctor Harry, me puedes decir como tú me dices, monito, no hay ningún problema. O Harry también está perfecto. Ángela María Santana, ella siempre me dice lo siguiente. Me dice, yo soy de Manzanares. Pero no lo dice así, con este acento rolo que yo tengo, sino de Manzanares. Y ustedes sabrán que allá en Manzanares, al igual que Dairo Moreno, lo que se toma es aguardiente amarillo. Pero más allá de eso, ella es abogada de la Universidad Católica, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la misma universidad, especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, candidata a magíster en Derecho Penal de la Universidad de Santo Tomás, fiscal especializada en diferentes direcciones nacionales, estuvo en la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales y con amplia experiencia no solamente en la litigación bajo un modelo adversarial, sino precisamente en este tipo de negociaciones. Mi tercer invitado, también un gran colega, compañero y amigo. Él es un poco más serio, lo traemos desde Santander. Entonces, si ustedes dicen, pero ¿qué le pasa al doctor Francisco? ¿Qué pasa? Es que Pacho habla así, porque él es santanderiano. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Se ha desempeñado también como fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Territorial, para la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y actualmente es un fiscal destacado de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Tanto Francisco como Ángela tienen amplia experiencia también en trabajar con las agencias federales, no solamente frente a los casos nacionales, sino frente a los casos transnacionales. ¿Qué significa ello? Que vamos a abordar diferentes tipos de temáticas, especialmente desde el lado de esa litigación estratégica y los hechos jurídicamente relevantes. Entonces voy a dar el uso, simplemente un minutico, tanto primero Ángela y luego Francisco, para que puedan dar una breve presentación de lo que son ustedes y ya vamos a empezar con la temática que tenemos preparada para cada uno de los que muy gentilmente se conectaron. Entonces, Ángela María. Bueno, primero, Harry, muchas gracias por la invitación. Veo mucha afluencia, personas conocidas. De verdad, te agradezco la oportunidad. Y quiero exaltar este escenario que estás planteando. Vi el foro de José María y del doctor, ay, se me fue el nombre, Santiago. Santiago Tres Palacios. La verdad, el formato está fenomenal. Y nada, pues me describiste tal como soy, manzanareña, eh, penalista de corazón, fiscal por convicción y bueno, vamos a discutir sobre reglas de evidencia y preacuerdos. Claro que sí. Y Francisco o Pachito. Hola Harry, buenas noches. Buenas noches a todas las personas conectadas. Eh, Muchas gracias Harry por la invitación a esta clase. Y pues la idea es tratar de explicarles desde una perspectiva práctica, primero esta actualización que nace en diciembre gracias a un apoyo que Harry mismo cuando estaba en la institución nos dio, simplificar el tema de la aplicación del principio de oportunidad y el uso que se le puede llegar a dar, los alcances, teniendo como fundamento lo que son los hechos jurídicamente relevantes para empezar nuestro análisis de proporcionalidad frente a las inmunidades, las suspensiones, las interrupciones y finalmente la renuncia. Esa pues sería la intención del día de hoy. Muchas gracias. Listo, La idea también es perfecto. que todos participemos. Sí, sí, que eso va a ser más que todo
dirigido a ciertos escenarios que hemos identificado con Ángela María y con Francisco y queremos desarrollar. ¿Cómo vamos a trabajar el formato? Vamos a hacer una breve exposición de cada uno de los invitados. Luego de ello, vamos a generar 5 preguntas de poder que están enfocadas en el día a día de ustedes y también ustedes van a tener la oportunidad de poder generar algún tipo de preguntas. Si en el desarrollo de este conversatorio, de estos diálogos, tienen preguntas, váyanla escribiendo en el chat, que asimismo las vamos resolviendo. Y finalmente, pues vamos a hacer un cierre frente a la temática, frente a los puntos principales que hemos venido identificando. Para ello, entonces, te invito, Angelita, para que podamos hablar una primera fase, para que tú hables de precuerdos, luego Francisco, para que nos hable de principio de oportunidad, pero quiero que nos puedas ilustrar frente a 3 subtemas en los preacuerdos. ¿Cuáles pueden ser esas finalidades, las etapas y los requisitos? ¿Cuáles son esos riesgos y beneficios en la negociación procesal? Y quizás podamos hablar de algún tipo de ejemplo práctico en las audiencias. Entonces, te dejo el uso de la palabra. Bien, Harry, muchas gracias. Bueno, me encanta que hubiéramos podido tener este escenario los fiscales, porque la defensa no va a tener un lugar a réplica o a la última palabra. Y yo quisiera empezar precisamente antes de caer propiamente en el tema que vamos a tratar, es tocar una circunstancia de la dificultad que se torna ser fiscal en Colombia. Ser fiscal e investigar, ejercer la acción penal no es fácil. Trabajar de manera sincrónica con policía judicial sobre la base de solidificar un caso, acopiar material probatorio para, de alguna manera, poder hacer un ejercicio prospectivo de identificar si vamos a ganar un caso no es fácil. Y no es fácil porque adicionalmente estamos en un país donde ni siquiera nos representamos los problemas fácticos que vemos diario, ni siquiera en la Rosa de Guadalupe se presentan esas situaciones y eso es lo que dificulta, por supuesto, para ir entrando en materia, la adecuación típica en relación a la subsunción de hechos jurídicamente relevantes en una norma. Eso quiero irlo definiendo. Entonces, el planteamiento básicamente es involucrar los hechos jurídicamente relevantes versus las negociaciones a las que puede llevar eh, un litigio, pero un litigio sobre la base de la estrategia. Y entonces aquí está el primer llamado de atención y quiero ubicarme en esa primera situación o condicionante. Y es que básicamente la Fiscalía, por supuesto, tiene la acción penal. El artículo 250 constitucional no nos está invitando a que ejerzamos la acción penal. Básicamente es una obligación de estirpe legal el hecho de investigar. Pero esa investigación sobre la base de criterios moduladores como son la objetividad, por supuesto, pero por supuesto el litigio estratégico. ¿Y por qué traigo a colación de manera reiterada el litigio estratégico? Porque como tú muy bien nos has invitado, Harry, tú llevas toda una vida capacitándonos a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, jueces y fiscales, para entender por qué los hechos son importantes para poder lograr ese aforismo de dame los hechos y te daré el derecho. Entonces, los hechos jurídicamente relevantes juegan un papel fundamental, un cimiento inescindible en lo que tiene que ver con las negociaciones. Cuando tengo claro mi caso, cuando sé cuáles son los medios de conocimiento que soportan esos hechos, cuando entiendo la norma, cuando involucro esos hechos versus la subsunción normativa, la identificación del sujeto activo, cuáles son los actos de investigación, tengo una probabilidad rayana de poder ganar un juicio, de poder sentarme en un estrado judicial a debatir y desahogar la prueba. ¿Para qué? Para poder convencer a mi contraparte. Por eso, la solidez de una investigación puede conllevar, por supuesto, a que me siente con mi contraparte y vea la imperiosa necesidad de terminar anticipadamente el caso. Válvulas de escape, por supuesto, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia reiteradamente nos invitan a que terminemos anticipadamente los procesos, no solamente por política criminal, sino también por acelerar y efectivizar los derechos de las víctimas y de una manera poder
solidificar las finalidades basilares del proceso penal, que no es otro que regular el control social, ¿sí? Intervenir en esas situaciones donde en efecto no existe otro mecanismo diferente, sino eh, esas herramientas que tiene el Estado para de alguna manera procesar a un ciudadano por el desarrollo de una norma. Entonces vemos un instrumento absolutamente trascendente en el preacuerdo, una negociación que tiene unos presupuestos específicos, un instituto que tiene unos requisitos muy particulares. Y yo quisiera, Harry, iniciar por una decisión que, por supuesto, es una decisión que marcó un hito en la jurisprudencia, una magistrada ponente que marcó huella, que de verdad recordamos muchísimo, y se constituyó en un punto arquimédico para las demás decisiones venideras, no solamente de los tribunales a nivel nacional, sino todos los que nos sentamos en un estrado judicial todos los días. La decisión, la sentencia 52227 de Patricia Salazar. Esta decisión se constituye en un punto de partida por varias consideraciones. Fija límites específicos a ese poder que, si se quiere, hay veces se desborda por parte de la entidad persecutora. Esa discrecionalidad de preacordar, de acusar, de hacer un juicio de imputación, no es una posibilidad ilimitada, es una posibilidad que, por supuesto, está arreglada. Y esta decisión aborda unas características muy importantes. Y lo decía, se ha constituido básicamente en el estado de cosas actual, porque no ha variado la línea jurisprudencial. Esa sentencia, si se quiere, es el ABC de las negociaciones. No solamente por el problema jurídico que analiza, sino por los límites que le impone a la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con la modulación, la modificación y la ficción que se aplica a las terminaciones tempranas y vía preacuerdo. Esta sentencia, para hacer muy breve los hechos, pero para recordar un poco cuál es el supuesto fáctico, básicamente procesan a 2 miembros de la Policía Nacional. Ellos acaban, cegan la vida de un habitante de calle. En actos propios del servicio, eh, estaba esta persona alterada, llegan y posteriormente acaban con su vida en un lugar diferente, organizan la escena, que era el vehículo de la policía, y posteriormente son procesados. Los tipos penales son básicamente homicidio agravado y el otro delito es la privación ilegal de la libertad. ¿Qué es lo que sucede? Hay un desbordamiento, si se quiere, en lo que tiene que ver con el preacuerdo al que se arriba por parte de Fiscalía y la Defensa. La Corte básicamente analiza que hay una rebaja desmedida, superlativa, superior al 80%, que por supuesto desborda esas precisiones normativas y viola y pretermite los derechos de las víctimas. Máxime si estamos hablando de bienes jurídicos tan preciados como la vida, que son los que se propenden a través del tipo penal de homicidio. Entonces, esta decisión, por supuesto, es el punto de partida para entender qué podemos hacer como partes, cuáles son nuestros límites, qué podemos variar, cuáles son las modalidades de los preacuerdos y por qué esos descuentos, por supuesto, deben ir acompasados a la justicia material que debe darse y efectivizarse a través del proceso penal. Adicionalmente, ¿en qué consiste la ficción jurídica? Y quiero decirles que yo creo que todos pasamos por un momento de esquizofrenia cuando empezamos a tratar de entender en qué consistía esa ficción jurídica. Si yo varío en nomen iuris, ¿será que puede, si hay una prohibición del 68A en lo que tiene que ver con subrogados, ¿será que es posible que se aplique un subrogado si varío en nomen iuris? ¿Será que puedo hacer modificaciones factuales a ese juicio de imputación, a ese juicio de acusación? Y ahí es donde empieza a llamar la atención la Corte. Entonces, es una determinación que, por supuesto, a todos nos concita una atención suma. ¿Qué se precisa en esa determinación? Básicamente que es posible y es absolutamente necesario aplicar la negociación. Lo segundo, que hay unos límites, ese poder punitivo no es desbordado. Lo tercero, que los beneficios, por supuesto, deben ir acompasados a lo que se busca y es
por supuesto, el respeto de derechos y garantías fundamentales de los procesados, inclusive teniendo en cuenta, por supuesto, que el proceso penal pues está diseñado ontológicamente para la protección de los derechos inicialmente del procesado, una barrera de contención en relación a sus derechos, pero esto no quiere decir que de ninguna manera tengamos en cuenta las necesidades e intereses de las víctimas. También se controla lo correspondiente a esas modificaciones fácticas que se pretenden incluir vía preacuerdo sin ningún tipo de soporte o basamento factual, ni mucho menos probatorio. Esa es una de las prohibiciones que se hace también por parte de la Corte. Básicamente se manda un mensaje fuerte, enfático, categórico, en atención a que no es posible que nos saquemos unos nuevos hechos debajo del sombrero como para afectar fenomenológicamente el caso y de alguna manera poder arribar a unos beneficios. Hay unas formas de preacordar, pero hay unos límites claros, específicos y sopesados sobre la base del sistema de partes, de pesos y contrapesos, Harry. Listo, muchísimas gracias. Y dentro de lo que tú mencionas, realmente haces una línea, se ha podido identificar como los 7 escenarios que marcaron línea jurisprudencialmente, y entre de ellos la gran pregunta, si se puede generar un control material frente a los hechos que son objeto de preacuerdo. Dentro de eso, como tú lo mencionas, empezó a tener una primera línea en el entendimiento de la Corte en poder decir qué tanto podemos asimilar institutos que son propios de la ley 906 con la ley 600. Entonces, por ahí en su momento, Alfredo Gómez Quintero empezó a traer ese escenario de la favorabilidad entre la aceptación de cargos y todo lo relacionado con la sentencia anticipada que se traía en la ley 600. Pero empezó a crecer esa línea jurisprudencial para poder dar un entendimiento entre la figura de negociaciones en preacuerdo, algo diferente de allanamiento, que después vamos a hablarlo como la famosa sentencia que se conoce como los nule, empezó a asimilarlos, y ya desde el año pasado, evolución o retroceso, para mí es evolución, frente a la sentencia del doctor Gerson Chaverra, determinó y dijo, no, son dos institutos que son totalmente diferentes. Pero esa evolución, como tú muy bien le dices, Ángela, empieza a tener una fase que es donde se le dice por parte de la Corte, ustedes jueces no tienen que hacer un control material de los hechos. ¿Por qué? Porque el acuerdo se supedita en lo relacionado por las partes. Esto empezó a tener un aumento de preacuerdos, pero en ciertas formas empezamos a ver también que se empezó a desfigurar ese concepto de negociación en empezar a dar unas negociaciones más allá de lo que estaba permitido legalmente. Negociaciones que estaban, como tú bien le dices, de un 80%, un 70%, de acuerdo a esa ficción legal. Luego empieza a existir un escenario donde la Corte dice, puede generarse no necesariamente un control material, pero sí un control a la legalidad del preacuerdo bajo unas sentencias de Corte Constitucional tipo C, la sentencia 1260, y otros pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional que dice, si usted ve, señor juez, que hay un abuso frente a esa negociación y hay una afectación a los derechos y garantías, puede generar un alto. Pero llega el año 2019. Llega el año 2019. Y acá creo que cometí un error en el chat, les había dicho 2019, pero no. 2019 llega primero la Corte Constitucional con la SU 479. Y luego la 52-227 sí es del año 2020. Pero llega primero la Corte Constitucional y les dice, vamos a hacer un alto porque se puede generar un tipo de control por parte de los jueces hacia el planteamiento que hacen los litigantes para proteger ese concepto de legalidad. Y manda unas pullas, demanda su vainazo a la Corte Suprema, no como lo ha venido reiterando la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y a partir de ahí, entonces, la Corte Suprema empieza a transformar su línea jurisprudencial, como bien lo explicaste, frente a criterios de discrecionalidad reglada, porque se trató de solucionar
parte de la negociación a través de lo preacuerdo cuando podría ser principio de oportunidad. Entonces la Corte como que dijo, ¿por qué están dando esas negociaciones? Y acá el secreto no era que, porque era como las críticas, no, se están acabando los preacuerdos, no, se está reglamentando, se está organizando. ¿Por qué? Porque estamos viendo figuras como que se preacuerda el concierto para delinquir agravado, se deja como concierto simple y frente a la sanción entonces al ser concierto simple no aplicaba la figura del 68A. Y ya la Corte dijo, no, usted puede generar su negociación, pero la base fáctica no lo cambiamos. Y la negociación va a partir frente a qué? Frente a efectos de punibilidad. Es un concierto para delinquir agravado, la pena queda como un concierto simple. Estamos frente a un homicidio, la pena queda frente al escenario de complicidad. Entonces, el efecto no es generar una afectación o una variación del núcleo fáctico, sino generar un efecto con relación a qué? Hacia el escenario de la punibilidad. Y finalmente destaco lo que tú traes también. Destaco frente al escenario que el presupuesto para toda negociación es una construcción de manera clara, precisa y detallada de los hechos jurídicamente relevantes. Eso lo mantiene y es una línea fuerte que se planteó desde el radicado 48-200 del 23 de noviembre del 2016 por parte de la Corte Suprema. Y también hay un escenario que es importante cuando entendamos que el preacuerdo, el concepto de doble beneficio va relacionado con la parte de la punibilidad. Es decir, que si dentro de la imputación hacia la acusación llegan algunos cambios de premisas fácticas, jurídicas incluidas en la imputación, pero pueden ser favorables al imputado, pues se puede cambiar. Pero ese cambio no debe entenderse como un doble beneficio, sino el concepto progresivo de la actuación. Recuerden esto, la radicado es la 54039 del 2020. Entonces, ya para concluir de los temas que nos abordó Ángela María, también hay que tener en cuenta que en la construcción de hechos jurídicamente relevantes para que puedan generar, ¿cómo fue que tú dijiste? Ese escenario fenomenológico que no tenga una afectación de la parte fáctica hacia la adecuación jurídica, importante que establezcan también que las circunstancias de agravación y de atenuación, siempre y cuando esté con ese fundamento fáctico y jurídico. Entonces, acá traemos dos fiscales. La imputación es exclusiva y excluyente del fiscal. La imputación no se hace de acuerdo con el procesado ni a su medida, sino a partir de qué? Del juicio de imputación que se genere en esa construcción de hechos jurídicamente relevantes. Es decir, que a partir de una imputación jurídica y correcta es la adecuación que se hace en la negociación. Vuelvo al punto. La 45594 del 2016, la Corte lo ha tenido supremamente claro. Entonces, para que podamos hablar de este escenario, ustedes entiendan que se puede preacordar en relación con los cargos o en relación con la consecuencia de las conductas punibles. Pero si nosotros nos enfocamos específicamente frente a esas sentencias que realmente dieron un cambio frente a la línea jurisprudencial, vamos a tener que tener claro lo siguiente. Número uno, frente al núcleo fáctico no puede existir una variación. Número dos, tenemos que tener en cuenta que la 52227 del 24 de junio del 2020 nos da como referencia jurídica establecer el monto de la pena. No podemos darle una adecuación jurídica a hechos jurídicamente relevantes que no correspondan. Entra en vigencia el concepto de discrecionalidad arreglada y se genera una protección especial frente a las víctimas que tengan una protección reforzada, especialmente aquellas que son vulnerables y no puedan ser afectadas dentro de sus derechos humanos. Nos recuerda tanto el 2019 como el 2020 el rol del juez dentro de los acuerdos. Entonces, acá es donde nosotros queremos entrar a un proceso de negociación estratégica. ¿En qué punto yo puedo preacordar y en qué punto yo puedo otorgar principio de oportunidad? Entonces, vamos primero con este encuadramiento que nos hizo Ángela María y después vamos a empezar a desarrollar cada uno de los puntos a través de las 5 preguntas poderosas. Doy paso entonces a Francisco para que podamos manejar dentro del escenario de la temática de principio de oportunidad 3 líneas. ¿Cuál es la naturaleza y ese fundamento constitucional del principio de oportunidad? ¿Cuáles son esos criterios de procedencia y límites? Y hablemos también cuáles pueden ser esas experiencias prácticas en su aplicación como fiscal. Adelante, Francisco.
Gracias, Harry. Bueno, el artículo 250 de la Constitución es donde tenemos que enfocarnos a efectos de saber por qué el principio de oportunidad existe. Cuando se hace el acto legislativo 003 que incluye o nace la vida jurídica de la ley 906 posteriormente, pues el artículo 250 lo que nos dice es que la Fiscalía debe investigar la totalidad de los hechos que revistan características de delito. Esa va a ser la regla general. Pero la misma Constitución en su artículo 250 nos dice que salvo las excepciones que prevea la ley. O sea, aquí es donde nace esa posibilidad de conocer el principio de oportunidad. El principio de oportunidad se conoce básicamente así en otras legislaciones. A veces la vida te sorprende con Hay personas un que llegan en la micrófono prendido. nada y sin que te des cuenta, El comienzas a ocupar doctor un lugar especial Andrés en tu mundo. Eunice Pérez. Eso me pasó contigo. En poco tiempo te conviertes en mi star ¿Verdad? people, significa Doctor mi Mira, super Andrés, persona. ya tenemos que No, silenciarlo, si no, mi persona tiene estrella. derecho a guardar silencio él. No se declare. No, sí, A mí a veces me gusta como que suene, pero no, yo creo que eso venía como una declaración de amor y estaba muy tanto, íntimo. y tanto Sí, el principio de oportunidad sí estaba- no se otorga a inocentes. Es decir, para parte de la Había negociación delación colectiva absoluta. tiene que haber una Señora, aceptación de responsabilidad. Cambio en Había el delación, preacuerdo, sí. también el preacuerdo sí tenemos que garantizar no que esa puede aceptación recordar sea libre, absolutamente consciente, voluntaria y debidamente informada. Continúa, Francisco. Vale, listo. Entonces, básicamente lo que nos dice es eso, esa situación. En la, derecho comparado también se puede llegar a establecer el principio de oportunidad. En otros se llaman los colaboradores, en otras legislaciones. Nos podemos llegar a confundir a veces en libros de derecho comparado por una clasificación propia que tenemos frente al nombre de Ministerio Público. Pues aquí el Ministerio Público es los delegados de la Procuraduría para el caso del derecho penal, pero nosotros en el derecho comparado seríamos el Ministerio Público. Eso pues simplemente para establecer como ese criterio constitucional de dónde es que está o dónde nace ese principio de oportunidad, pero no nos deja el tema escueto a que exista esa posibilidad por estar reglada en la ley, sino que se debe fundamentar en un tema de política criminal. Y se dijo entonces en su momento que la política criminal era arreglada por el Ejecutivo, por el Legislativo, para terminar aterrizando ya en la ley 906 y en ese mismo acto legislativo 003, pues que será la Fiscalía General de la Nación quien dicte algunos derroteros, algunos parámetros de naturaleza general frente a la política criminal. Por eso, seguramente las resoluciones de la política criminal son cambiantes y las podemos encontrar cada cambio de administración o cada cambio de situaciones que se vayan presentando de acuerdo al entorno social del país, porque esto pues no solamente derecho penal, sino también tiene un componente de realidad colectiva. Entonces, ese sería básicamente el fundamento constitucional frente a las situaciones que se derivaron del principio de oportunidad. Lo segundo sería pues establecer como las modalidades, cuáles son las facilidades con las que nos dotó esa directiva, esa resolución 561 del año inmediatamente anterior, que yo siempre diré que se la debemos en gran parte a Harry, que siempre estuvo muy pendiente de eso gracias a su formación en otros escenarios o en otras legislaciones, donde se ha podido demostrar que en efecto esto va a tener básicamente unos efectos directos frente a como finalidad. Y primero va a ser la racionalización del ejercicio de la acción penal. No todo va a tener que llegar a juicio, no todo va a tener que llegar a una sentencia condenatoria o a una sentencia absolutoria, que puede ser pues otro problema en el que nos podemos enfrentar. Facilitar la justicia restaurativa, porque siempre, o no siempre más bien, pues la pena o la situación punitiva tiene que estar presente frente a la resolución de conflictos. Pero sobre todo, deberíamos apuntar al tema de la descongestión del sistema judicial. Esa creo que es la intención de esa directiva 561 que podríamos establecer, nos elimina y facilita el trámite
con la resolución anterior, que si mi memoria no me falla era la 4155 del año 2016, desde tres aristas. La primera es descentralizar el trámite, quitarlo de ese cabeza exclusiva de las personas que estaban en la oficina al lado del fiscal o la fiscal general de la nación, eliminando ese grupo que se llamaba Grupo de Mecanismos, Determinaciones Anticipadas y Justicia y Restaurativa, que en la práctica era algo bastante complicado para los fiscales que hacíamos solicitudes en su momento, como para esas personas que seguramente sin conocer un ápice del caso, sin conocer un ápice del contexto, tenían que llegar a resolver situaciones y eliminar algunas restricciones específicas que se habían adoptado en esa resolución 4155 del año 2016. Entonces, al descentralizar, simplificar el trámite, pues lo que nos está invitando la Fiscalía General de la Nación sobre esta nueva direccionamiento estratégico y pues teniendo en cuenta lo que nos pasa día a día a los fiscales, a los defensores y a los procesados, porque es que esto compete a todas las partes, pero sobre todo a las víctimas en ciertos delitos, pues la idea es promover la aplicación del principio de oportunidad y sobre todo ese punto de las víctimas, en sede de avalar la justicia restaurativa como la práctica general frente a los delitos que esto puede ocurrir. La violencia intrafamiliar, por ejemplo, actualmente es el delito cuya posibilidad o inclusión del derecho, de la aplicación, perdón, del principio de oportunidad es mayor. Y esto, pues, realmente facilita las situaciones que se pretenden acá. Entonces, esa era como la segunda situación para efectos de establecer cuál es el trámite, cómo se debe saber, cómo hacemos las diferentes aplicaciones, pues la resolución es un paso a paso y es una situación puntual frente a qué podemos hacer. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 15 y 16 junto a sus parágrafos, donde nos van a decir que la facultad de aplicar el principio de oportunidad en los delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda los 6 años, pues estaría en específico para todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para los fiscales cualquiera sea su categoría, adscritos a las tres grandes delegadas que hay en la Fiscalía. Y los condicionamientos estarían en el parágrafo 1, 2 y 3. Y aquí entonces vamos también a explicar cuáles serían las formas de la competencia directa o del fiscal del caso en el artículo 18. Van a explicar también cuáles requieren una autorización, principalmente pues desarrollando el artículo 6 de esa misma resolución y puntualmente cuál sería el procedimiento en las causales de competencia del o la fiscal general de la nación. Eso lo encontramos en el artículo número 20 de dicha situación. Y recordemos entonces que en la práctica vamos a encontrar tres posibilidades de la aplicación del principio de oportunidad. El primero será la renuncia, pues ya cuando la fiscalía desiste de continuar con el ejercicio de la acción penal. Lo segundo será la suspensión. Esa suspensión debe entenderse o diferenciarse con la interrupción, porque en la suspensión nosotros tenemos un condicionamiento. Ojo, señor candidato o candidata a principio de oportunidad, que usted tiene que hacer tal situación. Tiene que hacer una delación, tiene que hacer una entrega de bienes, tiene que ayudar a desestructurar o a aminorar el tema de la continuación de la actividad criminal, tiene que delatar a los coimputados, cualquiera de estas situaciones, mientras que la interrupción no tiene ningún condicionamiento. Entonces, esas van a ser básicamente las diferencias entre suspensión e interrupción y pues la renuncia que no requiere mayor explicación. Dentro de la misma resolución, excúsenme ese error, pues nos dice las formas de la inmunidad que ofrece o que podemos llegar a ofrecer. Y recordemos que la inmunidad puede ser total o puede ser parcial. Aquí es muy importante porque esto también nos va a ayudar con el tema del litigio estratégico. Yo tengo que ver cómo le doy un manejo específico a esto, porque la misma resolución nos dice
señores fiscales delegados, no son excluyentes los preacuerdos y la aplicación del principio de oportunidad. Y esto, en la práctica, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una imputación hecha por un delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con un delito de porte ilegal de armas de fuego agravado por X o Y causal, pues yo le puedo decir, hey, le voy a dar inmunidad frente al delito que tiene más pena, porque pues allí va a estar la estrategia de negociación, que sería en este caso ese porte ilegal del artículo 366. Obviamente la pena es ostensiblemente alta, pero frente al delito de concierto para delinquir, lo que voy a hacer es aplicarle el principio de oportunidad, ya sea pues la modalidad o la ficción jurídica que ustedes quieran aplicar a efectos de imponer una pena, bien sea porque considero que la persona es merecedora real de una pena, o en su efecto porque eh, no sé, no amerita quizás la totalidad de esa eh, eliminación de los cargos en su contra. Nos dice Harry que también hablemos de un tema, pues que yo creo que ha sido un poco sonado, que todos lo hacemos en este momento casi que de manera automática, pero no debería ser así. Y es lo que respecta al test de proporcionalidad. Y ese test de proporcionalidad en la aplicación del principio de oportunidad debe estar fundamentado en reales criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Recuerden que esto no lo vamos a encontrar en ningún artículo del Código Penal. Si bien es cierto, se habla del criterio de razonabilidad. El tema del test de proporcionalidad es una doctrina que viene de Alemania, en la que básicamente nos explican cuando hay tensión entre derechos y garantías fundamentales frente a fines constitucionales. Y entonces esa aplicación del principio de oportunidad, pues la debemos analizar desde esas tres perspectivas, indicando pues que se refiere a la capacidad para alcanzar el objetivo o el fin que se busca proteger o promover para que una medida sea considerada idónea, y debe cumplir con unos requisitos puntuales, que sea capaz de alcanzar el objetivo propuesto, obviamente. Lo segundo es que debe ser la medida más adecuada para lograr el objetivo entre las opciones disponibles, y debe ser proporcional el objetivo que busca proteger o promover. Esto pues frente al test de proporcionalidad. De pronto podríamos hacer una exposición mucho más larga, pero no es la idea de hablar de de manera extensa frente a esa situación en el test de proporcionalidad. Entonces, pues Harry, básicamente esas son las aplicaciones o pues más bien, la invitación que hoy se deja a todos de aplicación del principio de oportunidad como realmente una estrategia en punto de los casos que tenemos todos y cada uno de nosotros en el despacho. También tenemos que informar de cierta manera en nuestra calidad de fiscales las obligaciones que se adquieren, sobre todo cuando estamos hablando de suspensión, de la modalidad de suspensión en la aplicación del principio de oportunidad, porque muchas veces el abogado o el cliente del abogado, nuestro indiciado, nuestro candidato a principio de oportunidad, cuando escuche que no le van a quedar antecedentes penales, que posiblemente va a poder salir libre, pues él va a querer aplicar el principio de oportunidad, pero si desconoce cuáles son las obligaciones o los compromisos que adquiere para ser beneficiario de dicho principio de oportunidad, en el futuro podemos tener inconvenientes y ya no sería tan estratégico nuestra aplicación de esta figura jurídica, porque si lo vamos a tener como un fundamento, como una base, como una necesidad para superar esa duda que se puede presentar en nuestro caso o con otro caso nuevo que haya dado génesis gracias a la información aportada por esta persona, y simplemente se retracta, no va a juicio, no aparece, pues entonces vamos a tener serios inconvenientes frente a nuestro caso por el cual se decidió aplicar ese principio de oportunidad. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Ya vamos entonces con nuestras 5 preguntas de poder. Interesante lo que acaba de mencionar con relación a que el punto de negociación
frente a un principio de oportunidad es la debida construcción del hecho jurídicamente relevante y frente a la adecuación jurídica. Porque a partir de ahí se pueden establecer dos tipos de inmunidad, o una inmunidad total o una inmunidad parcial. Y recuerden que al igual que el preacuerdo, aunque el principio de oportunidad se genera un control de legalidad ante el juez de control de garantías, el juez de control de garantías en esa legalidad del principio de oportunidad tiene que establecer muy bien cuáles son la inferencia que se tiene por parte de la fiscalía con prueba mínima para poder desvirtuar la presunción de inocencia. Y si estamos hablando de inferencia para poder desvirtuar con prueba mínima la presunción de inocencia, tenemos que tener una correcta adecuación de hechos jurídicamente relevantes. Pero también, ¿para qué nos sirve? Para la identificación no solamente del tipo de inmunidad, que dependerá bastante frente al test de proporcionalidad con relación a la idoneidad, el fin constitucionalmente legítimo para alcanzar esa aplicación del principio de oportunidad, que se basa básicamente en qué, en intereses del Estado, en intereses de las víctimas y en intereses de las partes o de la sociedad. También la necesidad de que no exista otro medio menos, digamos, menos lesivo para poder alcanzar ese fin constitucional. Entonces, Francisco nos decía, si tenemos una causal cuarta, una causal quinta, pero yo tengo un desarrollo probatorio lo suficiente que no requiero ese testigo, pues puede ser que es idóneo para poder identificar la organización, pero no es necesario, porque tengo que más desarrollo probatorio para poder también justificar esa acción. Y finalmente, la relación de costo-beneficio. Entonces, cuando nosotros miramos esa idoneidad, esa necesidad y ese test de proporcionalidad, no solamente nos vamos a enfocar en qué tipo de inmunidad le vamos a dar, sino qué tipo de causal. Y dentro de la resolución se agruparon las causales porque depende de qué. Si esos supuestos de hecho son frente al interés nacional, miremos los numerales de 2, 3 y 8 del 324. Si es colaboración con la justicia y desarticulación criminal, numeral 4, quinto y 18. Intervención mínima del derecho penal, numeral sexto, noveno, décimo, 11, 11 y 15. Y reparación de las víctimas y justicia restaurativa, numeral primero, séptimo, 13, 14 y 16. ¿Por qué les traigo los numerales y por qué les traigo los supuestos de hecho? Porque, así como he venido respondiendo algunas preguntas, depende de la construcción del hecho jurídicamente relevante para poder establecer qué tipo de causal vamos a ver. Es decir, tenemos que basarnos dentro de los ingredientes normativos que nos trae la conducta punible de típica, antijurídica y culpable, pero también frente a la relación del supuesto de hecho que va a ser la causal de colaboración. Entonces, si es de interés nacional, ojo, esta causal sigue siendo exclusiva de la señora Fiscal General de la Nación. El fiscal del caso tendría que hacer la solicitud ante el despacho de la señora fiscal para que ella dé su autorización. Si es de colaboración con la justicia y desarticulación criminal, los dos supuestos de hecho, como muy bien los diferenció Francisco, ese tiene que hacer la solicitud del fiscal del caso, pero tiene que tener una autorización frente a su director, su delegado, su coordinación. Ángela María tendría que hacerle la solicitud ¿a quién? Al director de crimen organizado, Francisco al director de especializada contra el narcotráfico, si tenemos un fiscal de seguridad territorial frente a su director seccional y aquellos que no haya dirección ante el delegado o ante el coordinador. ¿Listo? Ojo ahí. Frente a una situación en particular de la Corte, cuando estamos frente a forados constitucionales, también es una autorización que se reserva la señora fiscal. Cuando es un aforado legal, ante el coordinador de la Corte se pide esa autorización. Cuando estamos frente a la intervención mínima del derecho penal, miren, y eso lo mencionaba mucho José María y lo mencionaba Santiago en nuestra sesión anterior de la Masterclass. La teoría del delito es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando frente a un desvalor de resultado, entonces necesitaríamos establecer cuál va a ser esa intervención mínima, adecuación de hechos jurídicamente relevantes enfocados a ese supuesto de hecho. Ahí el fiscal no tiene que pedir esa autorización, sino que puede ir directamente, obviamente, bajo todos los estándares normativos y reglamentarios ante el juez de control de garantías a aplicar. Y con relación a la reparación de las víctimas y justicia restaurativa, esto es muy bonito, estas causales, porque van frente a ese derecho penal mínimo, frente a la última ratio, y donde debemos buscar la restauración de la afectación del bien jurídico tutelado. Obviamente acá se tiene que tener, dependiendo de la causal, ya sea por suspensión
o una vez se cumplan los requisitos, pues se puede acudir frente a la renuncia. Entonces miren que este escenario de la técnica de ponderación, la aplicación del principio de oportunidad o de los preacuerdos, continúa teniendo nuestra triada. El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Porque también me hacían una pregunta dentro del chat, que si una persona no sabía que estaba transportando cierta sustancia, pues en ese caso no podríamos dar ¿qué? Ni preacuerdo ni principio de oportunidad. Porque el preacuerdo, tanto el principio de oportunidad traen una manifestación de aceptación. Entonces que la persona diga, yo acepto, pero yo no era el que llevaba esa droga, ahí no habría opción de poder generar ese escenario. Listo. Entonces vamos a nuestras 5 preguntas de poder y sigan ustedes haciendo las preguntas en el chat que con el mayor de los gustos lo vamos a responder. Ya les vamos a pasar, porque les dije que varias de las sentencias que he mencionado hacen parte de una presentación que se elaboró precisamente frente a esta temática, donde muy amablemente las vamos a compartir dentro de la comunidad de WhatsApp, de reglas de evidencia y litigio estratégico. Entonces, voy a compartir acá la pregunta para que tanto Francisco como Ángela puedan, por favor, generar su opinión. Ya vamos a dar el link, Juan Diego, ya lo vamos a escribir en este chat. Entonces, Ángela María y luego Francisco, ¿de qué manera? De que acá se me... ¿De qué manera los hechos jurídicamente relevantes sirven de base para negociar adecuadamente un preacuerdo? Entonces, Ángela María, tú primero y luego vamos con Francisco. Bueno, Harry, partiendo de la base que, por supuesto, el preacuerdo trae de suyo la aceptación de responsabilidad, así como la aceptación que hizo aquí a viva voz el fiscal al que se le prendió, o al abogado que se le prendió el audio para decirle a esa mujer que se ha convertido en su persona favorita. Partiendo de esa base, los hechos jurídicamente relevantes, pues por supuesto, serán una patente de corso. Sobre ellos gravitará la terminación, la finalización, la suscripción de un preacuerdo. Entendiendo qué es la columna vertebral de lo que se va a negociar, teniendo reglas claras y hechos claros, podré sentarme con mi contraparte a mirar cuáles son los beneficios, porque adicionalmente hay que tener en cuenta algo, y aquí también quiero llamar la atención, de que las terminaciones anticipadas no es un favor que se le haga al procesado. Estamos involucrando en la terminación del caso de manera expedita a ese procesado, pero también la fiscalía, por supuesto, está ganando mucho, está ganando tiempo, está ganando esfuerzo. Y por más que se edifique un caso sobre la base de una buena metodología, nada garantiza que vayamos a ganar el juicio. Partiendo de esto, yo quiero, para responder la pregunta, utilizar una decisión que realmente es muy llamativa, y más que llamativa es absolutamente importante desde el punto de vista de lo que vamos a agotar. Y es importante porque básicamente la Corte Suprema de Justicia llama la atención absolutamente a toda la institucionalidad, y cuando me refiero a la institucionalidad, la Fiscalía, los jueces, la Judicatura, la representación de víctimas, entre otros, por lo siguiente. Esta decisión es la SP 3614 del 2021. La radicación es la 51689 del 18 de agosto de esa misma anualidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los hechos? La situación fáctica, el aspecto factual es que en situación de flagrancia llega la Policía Nacional, aborda un caso de violencia doméstica, un hombre que está atacando a su esposa y es procesado. ¿Procesado por qué delitos? Le imputan. El juicio de imputación solo lo hacen sobre la base de que el homicidio agravado en grado de tentativa. Posteriormente, ¿qué sucede? Y aquí es donde se empiezan a presentar unos crasos errores, que es lo que, por supuesto, afecta fuerte y latentemente los derechos de las víctimas. Máxime que hay una mujer de por medio, es una situación de género. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Modifican, varían el aspecto jurídico,
Posteriormente, pero la fiscalía trata en su momento, una fiscal que asume el caso, trata de adicionar la formulación de imputación. Y aquí se presenta el primer llamado de atención por parte de la Corte. ¿Qué es lo que sucede? El juez de garantías indica imprecisamente que no le corresponde a él, que eso le compete al juez de conocimiento y nunca fija la audiencia de adición de formulación de imputación. Absolutamente una herramienta legítima a utilizarse por la Fiscalía, dada la progresividad de la acción penal. Hay nuevos elementos, por supuesto, el núcleo duro de la imputación puede variar, pero solamente podrá hacerse a través de la herramienta o el mecanismo de la adición de la imputación. ¿Qué sucede posteriormente? En la formulación de acusación, la Fiscalía ingresa ese nuevo componente fáctico, es decir, altera el núcleo duro de los hechos y le ingresa sus componentes de delitos o mejor comportamientos en torno a una situación de género. Se presenta el escrito, bueno, se varió la calificación jurídica, se adiciona esos hechos en la acusación. Posteriormente, hay una aceptación de cargos, hay un preacuerdo y básicamente, ¿qué es lo que sucede? La aceptación de cargos se hace por homicidio agravado, en grado de tentativa, sea la eliminación de un agravante, no como un beneficio, sino por una imposibilidad de probar un aspecto factual. Es decir, hay una alteración del núcleo, no por un beneficio, no para, digamos, generar un descuento punitivo, sino porque básicamente la Fiscalía tenía dos tesis alternativas. Eso es poco frecuente porque esas tesis que se enfrentan, pues se producen básicamente por la construcción de la Fiscalía y la antítesis de la defensa, pero aquí tenían una situación donde se ven enfrentadas dos teorías por la misma entidad persecutora. Eso ya de por sí no suena bien. ¿Qué sucede posteriormente? La pena, con todo ese ejercicio de dosificación punitiva, que por supuesto el consejo siempre será en un preacuerdo, dosifiquemos, no lo dejemos al arbitrio del juez, es una herramienta legítima y de esa manera protegemos la negociación. Dejan la pena en un descuento absurdo, 42 meses, la Corte posteriormente nulita desde el momento, inclusive con todas las características del Instituto de la Nulidad, inclusive desde el momento mismo en que se imposibilitó a la Fiscalía adicionar los hechos jurídicamente relevantes. Las conclusiones de la Corte. ¿Qué dice la Corte? Falló Fiscalía, falló la judicatura, falló la representación de la víctima que fue el APSA. ¿A quién le fallaron? Por supuesto, al procesado para terminar de manera anticipada su proceso, pero adicionalmente a la víctima. ¿Qué sucedió? Nunca se tuvo en cuenta esos hechos indicadores y hechos jurídicamente relevantes que hacían parte del juicio de imputación, del juicio de acusación, de ese contexto de agresiones sistémicas en torno a la víctima. Y recuerdo que la sesión pasada alguien formuló esa pregunta, Harry, yo no sé si la absolvieron, que si en temas de componente de género o delitos que tuvieran ese componente de una víctima que de alguna manera sufriera reiteradamente agresiones, para este caso particular una mujer, si era necesario fijar eso en los hechos jurídicamente relevantes. La respuesta será un rotundo sí, hace parte de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, sin esa perspectiva de género se investigó, sin esa perspectiva de género se imputó y se pretendía adicionalmente aplicar un descuento punitivo desmedido, desbordando las facultades de la Fiscalía General de la Nación. Eso para dar, digamos, un panorama desde el punto de vista de un ejemplo de por qué la necesidad de precisar los hechos jurídicamente relevantes y la importancia de los mismos en materia de negociación. También, simplemente para cerrar, Harry, con algo que tú decías antes, creo que lo dijiste muy discretamente, yo me atrevo a decirlo un poco más altisonante. La Corte recogió esa imprecisa línea jurisprudencial donde acaparaba o de alguna manera nivelaba los dos institutos, la aceptación de cargos versus los preacuerdos. Son institutos absolutamente diferenciados,
tienen unos requisitos muy específicos y más adelante vamos a hablar en torno a ello. Muchísimas gracias. Sí, es importante lo que mencionaste y recuerden que ahí acabamos de enviar también el link para que los que no están dentro de la comunidad puedan ingresar. Nosotros manejamos mucho la metodología del AIRA, es decir, el asunto, la regla, el análisis y la conclusión. Y dentro de este AIRAC nosotros hicimos el análisis de la AP 3382 del 2025 porque precisamente la Corte advirtió la importancia de construir los hechos jurídicamente relevantes desde la perspectiva de género con enfoque en los derechos humanos de las mujeres y la diligencia debida. Y hizo un llamado. En su decisión dijo, venga, colóquenme un fiscal que sepa de eso, más o menos dijo así. Entonces, si vamos a partir de un escenario de la negociación, el hecho jurídicamente relevante tiene que estar debidamente adecuado, porque estaríamos hablando, quizás quitamos un solo hecho de esa parte que hablabas de la violencia sistemática para poder decir, ah, no, estamos frente a lesiones personales. Entonces, si estamos frente a lesiones personales, imagínense no solamente el superdoble beneficio, sino que estamos vulnerando una adecuación frente a esta perspectiva. Y estaríamos pasando de un delito que puede ser o una tentativa de feminicidio o una violencia intrafamiliar a un escenario de lesiones personales. Y ahí la negociación ya sea porque se puede dar un descuento, porque se puede cambiar la forma de participación, etcétera, etcétera. Entonces podría romper toda esa estructura de legalidad del hecho jurídicamente relevante. Entonces es importante ustedes, miren, para delitos contra la administración pública, frente a delitos contra la seguridad pública, frente a delitos sexuales, frente a delitos de la familia, cualquier bien jurídico, si no se hace una construcción de vida, el escenario de la negociación puede ser limitado por parte del juez de conocimiento si estamos frente a preacuerdos o frente a un principio de oportunidad si estamos con el juez de control de garantías. Porque es que imagínense, entonces no colocamos ese ingrediente normativo del tipo frente a un tema donde nos habla una violencia sistemática. Entonces decimos, claro, aplicamos principio de oportunidad bajo el delito de lesiones personales, causal primera, indemnización integral y chaulín. No, no señores. No, señores, eso no se puede, porque el hecho jurídicamente relevante frente a la violencia sistemática nos diría hay violencia intrafamiliar. Ah, bueno, causal séptima, pero ojo, si es agravado, el monto de la pena no lo permitiría. Ah, bueno, entonces causal 13, pero ¿qué tanto fue el grado de lesividad? Y también tener que ajustar el bien jurídico frente al delito de la familia como un bien colectivo. Entonces, ojo, esto no es simplemente hacerlo para salir del paso. Esto es un tema de un fin constitucional, como bien lo explicó Francisco y Ángela María, para poder cumplir la negociación. Entonces, Francisco, ¿cómo lo ves esta? ¿De qué manera el hecho jurídicamente relevante sirve para negociar adecuadamente un preacuerdo? Me gustaría que pudieras generar esta respuesta a partir de un caso hipotético, pongamos, en que está dando muy buena información, pero quizás no da para principio de oportunidad, pero sí para preacuerdo. ¿Cómo puedo estructurar eso, Pachito? Pero hablemoslo, una situación hipotética que se pueda presentar en crimen organizado. Listo. Últimamente las técnicas investigativas han generado, digamos, una ausencia o una imposibilidad y dificultad de realizar unas investigaciones un poco más rigurosas. Y esto porque nuestros policías judiciales, nosotros mismos como fiscales, nos quedamos en ese momento de hacer interceptaciones y esperar que esas líneas produjeran algunas informaciones relevantes para desestructurar la actividad criminal. Y eso, la tecnología va a pasos agigantados para todo y la criminalidad así lo usa. Pero infortunadamente para la investigación no ocurre lo propio. Entonces, el tema ya con las interceptaciones de comunicaciones no fluye igual, no podemos capturar las mismas personas o el mismo perfil de personas. Pero sí podemos capturar a alguien. De una persona que capturemos y nos pueda hacer unos señalamientos de otras personas, quizás no muy directos, pero sí que de manera orientativa nos permitan realizar incautaciones, nos permitan iniciar unos procesos de verificación de identidad, pues podríamos, en sede de aplicación de ese criterio de razonabilidad, buscar unas ficciones jurídicas en las cuales la rebaja sea incluso mayor al 50%.
Y es algo que yo he venido hablando con Harry y con otros colegas fiscales en muchas partes del país, pues por mi rol tengo que litigar desde Ipiales hasta La Guajira y he logrado llegar como a ciertas conclusiones. Tengo una persona que me está dando información donde posiblemente haya una cantidad de X de armas, una cantidad de X de material de intendencia, de sustancia estupefaciente, donde pueda encontrar documentos que me permitan abrir nuevas líneas investigativas. Me está dando un aproximado de la identificación de una persona, pero él no lo conoce, más allá de una simple referencia. Si yo me quedo con esa información o si no se la recibo o esta persona no pide un algo a cambio, pues seguramente mi investigación ahí va a fenecer. Hasta ahí pude llegar, no pude ir más allá. Pero si yo le ofrezco a esta persona una rebaja un poco más cuantiosa, un poco más significativa, pues esta persona me va a dar esa información, me puede dar una declaración jurada. Y la ficción jurídica que se puede aplicar, pues es cualquiera. Un día un fiscal muy inteligente y dijo, hey, vamos a aplicar la pena que se le impondría al cómplice en su rebaja máxima. Esa es la aplicación de una ficción jurídica. Eso no quiere decir que él se vaya a estar condenando como cómplice de X o Y delito. Él se condenará como autor y la pena será la del cómplice, ¿cierto? Pero ¿cuál otra ficción jurídica se puede aplicar? Personalmente he aplicado la prevista en el artículo 27 en su inciso segundo, conocida en la doctrina como tentativa inacabada, donde en la práctica estaríamos dando una rebaja del 66%. Y esto, a mi criterio, tiene absoluto sentido, máxime con la nueva reforma legislativa en la cual incluso las personas capturadas en flagrancia por el mero allanamiento a cargos van a tener o obtener una rebaja del 50%. Pues si ellos deciden aceptar cargos en la audiencia, pueden tener el 50%. ¿Qué ganaría la fiscalía con esa aceptación de cargos más allá de ahorrarse el trámite procesal? Nada. ¿Qué ganaría la fiscalía dando unos meses de más de descuento? Mucho. Líneas investigativas nuevas, desarticulación de actividad criminal, incautación de elementos que sean ilícitos. Entonces, en sede de proporcionalidad y de razonabilidad, resultaría bastante razonable que yo diera unos meses de descuento, punitivamente hablando, de más, para obtener este beneficio. ¿Fue clara la idea, Harry? Sí, totalmente. Y miren que acá en este escenario, para poder dar el beneficio, es importante establecer que a partir de esas técnicas especiales de investigación que derivan la validez de la delimitación de la hipótesis de hecho jurídicamente relevantes, se pueda tener claridad que frente a la adecuación. Porque se está extrayendo un escenario donde no hay una ruptura o no hay una afectación frente a ese principio de legalidad porque la misma ficción lo permite, pero frente a la decisión de la Corte Suprema dice, bueno, ¿y usted por qué nos está dando tanto? Criterio de discrecionalidad arreglada. La forma de poderlo responder es frente al punto de la ponderación. No llegamos a un principio de oportunidad, pero sí llegamos a una negociación, pero el costo-beneficio traería estas circunstancias. Eh, Acá hay una pregunta súper interesante que hacen con relación a la extorsión. Y miren que el concepto de extorsión eh, la extorsión como extorsión solita, por ejemplo, frente a un tema de preacuerdos, no está limitado. Si nosotros hablamos de una extorsión agravada, vamos a tener una limitación en preacuerdos, ¿cierto? Como una restricción. Y ahorita, pues con la modificación normativa, ya se da, si está esa extorsión agravada, damos la misma figura del feminicidio de la mitad de la mitad. Entonces, un simple hecho de que me pueda llevarlo hacia lo agravado, hacia lo simple, tiene una inferencia para la negociación en el tema de preacuerdos. En tema de principio de oportunidad es lo mismo. Yo les decía que siempre y cuando se pueda dar lugar a los supuestos de cuarta, quinta y 18. Claro, si estamos frente a una organización y tenemos, digamos, al más bajo de la cadena, en una negociación de estas estratégicas se busca ir a cortarle la cabeza a la serpiente. Entonces, si tenemos a alguien que es parte del ejercicio de las extorsiones, pero podemos llegar a la cabeza superior o a poder conocer una estructura, es totalmente viable la aplicación del principio de oportunidad, siempre y cuando dentro de esa delimitación se pueda establecer. Vamos con esta
Segunda pregunta. Y esta sí que nos trae, esta pregunta ha generado, digamos, un escenario de interpretación interesante en lo que se ha ido estableciendo jurisprudencialmente en lo siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Fiscalía en materia de preacuerdos, especialmente en lo relacionado con la etapa de aplicación, las modalidades posibles y la retroactividad de sus defectos? Creo que acá hay unos pronunciamientos que ya han marcado y se está generando una línea pacífica, pero es importante también poder no solamente conocerlos, sino también cómo se deben interpretar lo mismo. Entonces, Ángela, por favor, inicia. Bueno, es una pregunta muy interesante porque también, como lo indicaba el doctor Francisco, cuando uno litiga a nivel nacional hay diferentes vertientes, posiciones, entendimientos de la norma y de las mismas decisiones y reglas o subreglas jurisprudenciales que va fijando la Corte Suprema de Justicia. Y en lo que tiene que ver con los estadios procesales y los descuentos punitivos en razón o con ocasión a esos estadios procesales, pues se ha dicho mucho. Hay una decisión que es importante en lo que tiene que ver precisamente con la posibilidad de los descuentos de acuerdo al escenario procesal y cuándo puede superarse esos porcentajes en torno a la modalidad que se aplique. Tenemos escenarios, por supuesto, 50%, una tercera parte, hasta una sexta parte en descuentos punitivos. Pero la Corte indica que qué sucede si no se aplica la modalidad de preacuerdo, es decir, descuento de acuerdo al escenario o al momento procesal, sino a una figura como pudiese ser básicamente la modificación de la autoría a la complicidad, que trae de suyo un descuento importante, por supuesto. Pues la Corte lo que ha dicho, y yo me atrevería a pensar que no es una decisión determinante porque no se agota este problema jurídico en la ratio decidendi. Hace parte de la obiter dicta, pero la Corte sí lo analizó, digamos, de manera insular. De ahí, de alguna manera, los tribunales a nivel nacional están haciendo escuela en torno a indicar que sí es posible superar esos escenarios, esos descuentos, eh, en torno a el momento en que nos encontremos. Esa decisión es la AP 3807 del 2023, radicación 60678. Es una decisión del 6 de diciembre del 2023. El problema jurídico es muy diferente. Eh, Básicamente desciende en un momento dado la Corte a analizar el tema del preacuerdo y del descuento que se da. Se está investigando básicamente una organización criminal. La información inicia por un agregado judicial. Estamos hablando de una transnacionalidad, tráfico de estupefacientes. Se procesa a estas personas, se muta la naturaleza de la audiencia de formulación de acusación y lo que se busca es arribar al análisis en clave sustancial, constitucional y procesal, por supuesto, de la figura del preacuerdo. ¿Qué es lo que se estaba preacordando? La eliminación del agravante, y se imprueba no una, sino dos veces. Posteriormente, Ministerio Público apela porque consideró que era desfasado, era muy amplio el margen punitivo que se estaba dando en el marco del preacuerdo. Yo lo que indicaba es que básicamente no es el problema jurídico, sin embargo, la magistrada ponente Miriam Ávila Roldán le indica al Ministerio Público que sí es posible porque la modalidad que se está aplicando no es la del escenario procesal, sino que la ficción se está aplicando de acuerdo a una eliminación de un agravante, es legítimo, es proporcional, está ajustado a la norma, está dentro de los criterios que pueden ser utilizados por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la contraparte, y ahí deja, digamos, de cierta manera sentada las bases para que los tribunales, y ya está sucediendo a nivel nacional, lo indicaba el Tribunal de Pasto, Medellín, de alguna manera ha entendido, ha entendido que la modalidad determina y dictamina finalmente, la modalidad seleccionada es la que dictamina el descuento punitivo.
no el escenario procesal. Entonces, es posible dar un mayor descuento que esté dentro de la razonabilidad, de la proporcionalidad y que, por supuesto, se ajuste a los hechos jurídicamente relevantes, Harry. Sí, perfecto. Está precisamente acá respondiendo uno frente al invitado que nos dice, bueno, ¿qué sucede si pasamos de la acusación o llamémoslo procedimiento penal abreviado si pasamos frente a la audiencia concentrada? Yo les decía, ahí tienen que tener en cuenta qué tipo de negociación va a ser. Si se va a hacer por rebaja simple, no podemos superar el límite de la etapa procesal. Pero si estamos más allá de la etapa procesal, pero no lo hacemos por rebaja simple, sino frente al escenario de los ejemplos que tú colocaste, ya sea porque eliminamos un agravante, por ejemplo, tráfico de estupefacientes, despacho. Si nosotros tenemos un delito del 376 agravado y le quitamos el agravante, es dar la mitad. Entonces, ¿qué sucede si en la audiencia preparatoria yo no genero una ficción de rebaja simple, sino que elimino el agravante? Es totalmente válido, nos dice la magistrada Miriam Ávila. Que para efectos punitivos dar el 50%, no sé. Lo que hace parte de la negociación no es dar el 50%. Y eso es la forma como ustedes tienen que redactarlo. No estamos dando la eliminación del agravante del 50%, simplemente la negociación es cuál. Hay un 376 que es agravado y el objeto de la negociación es cuál. Quitar el agravante, que para efectos punitivos la pena quedaría ahí. Así no se enredan, ¿vale? Porque si ustedes lo empiezan a señalar que es que ya le está quitando el 50, no, entonces estaríamos hablando como rebaja simple. Determinen muy bien, ¿estamos frente a qué? Frente a rebaja simple, se tienen que respetar las etapas procesales. Si estamos frente a otra forma de negociación, entonces señálenlo y puede ser lo siguiente. Estamos, por ejemplo, frente a un homicidio agravado. Entonces, superamos el escenario de la acusación, no podemos dar el 50%, pero queremos adecuarlo dentro de la ficción, no como autor, sino como cómplice. Entonces, digámoslo de ese escenario. La negociación no es dar el 50%, la negociación es que se condena por homicidio agravado, pero para efectos punitivos va a ser ¿cuál? Cómplice, pero su condena va a quedar como autor de homicidio agravado. Entonces, importantísimo eso, que no vayan a generarse como enredos frente a esa situación. Harry, Y, no sé si me sí, permites, yo termino y redondeo porque me estaba volando uno de los planteamientos que hiciste y pues no me quiero comer ese pedazo. dale, dale. Y de Bien, la gracias. irretroactividad también, porfa, si la puedes hablar Exactamente. Fernando, esa sentencia que es buenísima. Y yo sé Sí, que para precisamente. y yo sé que para los defensores, no, y para todos. Miren que la resolución de principio de oportunidad precisamente buscó eso, un tema de lealtad, un tema de conocer y ser serios al momento de la negociación. Entonces, dale tú para no hacerte spoiler ahí. Bien, gracias. El tema de la irretractabilidad de los preacuerdos. La Corte lo que hace básicamente es analizar lo que pasaba en Ley 600, hace un símil con la aceptación de cargos vía preacuerdo. Y este caso tiene un componente factual muy importante, porque los análisis jurisprudenciales no solamente se hacen desde el punto de vista de lo que se decide en la ratio decidendi por parte de la Corte, sino básicamente porque existe una similitud fáctica entre uno u otro caso analizado. Y aquí hay un componente que trae un poco de veneno para hablar sobre la irretractabilidad. ¿Qué es lo que pasa en esta decisión? El magistrado Hugo Quintero, en la AP 3047 del 2024, radicado 59441 del 22 de mayo, adopta la siguiente decisión. ¿Qué es lo que analiza? Hay un delito, un comportamiento contra la administración pública, por supuesto hay un sujeto activo cualificado, un general de la República, que de alguna manera direcciona contratos, se interesa indebidamente en esos contratos celebrados entre el Estado y particulares. De suyo, pues se incrementa su patrimonio, hay un peculado también desarrollado ahí, y lo que hace esta persona es incesablemente, insistentemente acercarse a la fiscalía para aceptar cargos. Finalmente no lo puede hacer y busca la vía del preacuerdo para terminar rápidamente su problema. Firman el acta del preacuerdo con la fiscalía dice sí, se pone de acuerdo con la defensa, hace una devolución del dinero
que hizo parte del preacuerdo, aumentó su pecunio. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente hay un relevo de fiscal y en ese interregno el nuevo fiscal indica que por política criminal, digamos que este es el fundamento, el argumento, por política criminal y para no desprestigiar la justicia, no va a someter a control el preacuerdo. Ya estaba firmada el acta y ya se había hecho una devolución. ¿Y por qué me refiero a que hay un poco de veneno en esta decisión? Es muy importante, es muy necesaria entenderla sobre la base del principio de buena fe, la lealtad procesal. Esa es la invitación, como lo decías, Harry, por parte de la Corte. Digamos que ahí finca su posición la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que empieza a analizar es, ¿será que es vinculante el acta sin someter a control del juez de conocimiento? Y la respuesta en este caso en particular es sí, porque hay un condicionante adicional y es que básicamente ya había una devolución del dinero. Se le llama la atención a la fiscalía por deslealtad. Debió haberse finiquitado, haberse presentado, haberse verbalizado y postulado el preacuerdo para que un juez de conocimiento pues lo analizara. Y la Corte lo que hace es nulitar por que se están pretermitiendo principios sustanciales con naturales a la defensa técnica del procesado. Siempre quiso participar en la terminación anticipada de su caso y pues la Fiscalía se aparta de ese acuerdo al que habían llegado. Digamos que esos son los problemas jurídicos que en últimas analiza la Corte si hay una fuerza vinculante en el acta. En este caso sí, por esa situación que indico, por la devolución que ya se había realizado y por supuesto tener en cuenta el principio de lealtad y confianza legítima que debe gobernar las actuaciones de cada uno de los litigantes. Entonces ahí es donde en efecto, como tú lo indicabas, se presenta ese fenómeno, esa figura de irretractabilidad de los preacuerdos. Perfecto, excelente. Francisco, desafíos de los preacuerdos frente a la etapa procesal. Ah, bueno, antes de darte el uso de la palabra, Pacho, inicialmente también hicieron una pregunta si en el escenario del juicio oral se podría llegar a un punto de negociación en la etapa probatoria. En eso sí la Corte ha sido muy clara que se conoce como el punto de no retorno. Es decir, baila. Si se le dio toda la oportunidad a la negociación y ya cuando empieza el debate probatorio, punto de no retorno. No hay lugar. Solamente se puede enjuiciar hasta el momento de la verificación en la instalación por parte del juez de conocimiento. Si ahí sí la persona dice no acepto cargos y luego quiere hacer una negociación, la Corte dice ya no hay lugar a esa negociación. Entonces, adelante, Francisco. Vale, Harry, quisiera antes contestar una pregunta que está haciendo alguien en el chat, a ver si puedo ver el nombre. Paola Buccelli, me parece, dice que si se preacuerda con degradación de autora cómplice, se agrega el descuento por aceptación de cargos. No, eso sería dar un doble beneficio. Digamos que la rebaja punitiva es esa, aplicarle la pena que se le impondría eventualmente al cómplice o darle la rebaja del 351 por la aceptación de cargos. Entonces, Paola, no. Si haces eso, es un problema gigante. Luego vas a necesitar los servicios de Harry. Entonces, la idea es no. La respuesta es no. Eh, bueno, Harry, la pregunta frente a el tema de las etapas procesales, esto es tan variante como circuitos judiciales hay. Eh, y podríamos decir que gracias a esta jurisprudencia que publicitaron ustedes y la doctora Ángela María, pues se ha tratado de unificar un poco el criterio y gracias también a la diferenciación que se hace entre la rebaja por momento procesal o la aplicación de alguna ficción jurídica, pues es que se está como manejando el tema en la mayoría de circuitos judiciales, por lo menos donde yo he presentado preacuerdos y negociaciones. Muchas veces, hasta después de la acusación, algunos defensores por estrategia, porque de pronto no venían desde las audiencias preliminares, prefieren que se haga el descubrimiento probatorio o escuchar los hechos nuevamente y ahí sí van a solicitar el preacuerdo antes de darle inicio a la preparatoria. Entonces, seguramente, gracias a eso y a la posibilidad de negociación que hay, pues no hay mucho inconveniente o no he tenido inconvenientes
por lo menos en mis casos, porque la mayoría de mis casos son de tráfico de sustancias estupefacientes con el agravante que la eliminación del agravante va a ser la consecuencia que usted explicaba, Harry. Pues una pena de 128 meses y no de 256. Que eso es la mitad, pues es la mitad, pero puede hacer más o menos. Es simplemente la eliminación del agravante en virtud de la negociación realizada por el preacuerdo. Entonces, pues básicamente esa sería desde la práctica lo que les puedo decir. Gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué errores, y creo que fue ahorita lo frente a esa pregunta, pero qué errores son más frecuentes en la práctica de preacuerdos? Yo me atrevería a decir que el hecho de una indebida construcción de hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué errores ustedes ven, Ángela y Francisco? Bueno, ese tema del doble beneficio, también a veces, así la pregunta Ajá. que hizo Paola, que no sabía que esta sería la tercera pregunta y que respondí, de pronto a veces lo he visto en casos que recibo de otros despachos o consultas que me llaman a ser compañeros, en las que de pronto se sientan a tener una negociación con el defensor y se dejan convencer de cierta manera de que esta es la práctica. O sea, se negocia una rebaja punitiva en virtud de la aplicación de una ficción jurídica, pero se cree que se puede dar una segunda aplicación de beneficio por que se allanaba antes de la acusación. Entonces, como no se hizo la acusación, se puede dar el 50 adicional. Y frente a la indebida construcción de hechos jurídicamente relevantes, porque pueden dejar excluidos algunos agravantes, algunas situaciones, cambios en la tipificación por algunas construcciones irregulares. Pero algo también, Harry, no sé si la doctora Ángela María haya podido ver esto, es como veníamos trabajando en un sistema donde un fiscal era el que hacía la imputación y otro era el que iba a hacer la fase de conocimiento, entonces el fiscal de la imputación comunicaba en ese acto circunstancias de mayor y menor punibilidad. Y entonces, a la hora de hacer el preacuerdo, el fiscal de conocimiento, o que antes se llamaba el fiscal de conocimiento, que iba a verbalizar y materializar ese preacuerdo, empezaba a generar dudas. ¿Qué hago con esas circunstancias de mayor punibilidad? ¿Qué hago con esas circunstancias de menor punibilidad? Entonces recuerden que frente a la aplicación de preacuerdos en la ley 906 del año 2004, pues está excluida la categorización incluida en los cuartos de movilidad punitiva. Y las circunstancias de menor y mayor punibilidad, pues solamente sirven para eso, para saber en cuál de los cuartos de mayor o menor punibilidad debe ubicarse el juez, porque en teoría es un trabajo del juez en la sentencia para efectos de aplicar la sanción correspondiente a una sentencia condenatoria. Pero en los preacuerdos es una situación que no debe tenerse en cuenta. Que de pronto sea un margen de negociación como estrategia del fiscal es otra cosa, porque a veces la comunicación de una situación de mayor punibilidad puede ser mucho más grave si no existen circunstancias de menor punibilidad que incluso un agravante de algún delito. Entonces, digamos, esas serían como las situaciones que he detectado frente a los errores en la aplicación o al momento de negociar vía preacuerdo. Gracias, Francisco. Ángela María, ¿qué errores puedes identificar? ¿Qué efectos? No, yo creo que el doctor Francisco los identificó muy bien también con lo que tú decías. Y yo creo que para sintetizar es tratar de negociar lo que no se puede negociar. Tratar de negociar subrogados penales cuando lo único que se está dando es presentando una ficción jurídica, cambiando un nomen iuris, pero solamente para efectos punitivos. Aunque hay una decisión reciente, que hay que mirar también con total y sumo detalle, donde la Corte parece que adoptó una posición diferente en lo que tiene que ver con la concesión de subrogados en materia de preacuerdo. Pero más allá de eso, creo que terminamos siendo reiterativos y es que las negociaciones van aparejadas a lo que se hace desde el punto de vista investigativo. Y eso tiene que, de alguna manera, dictaminar cuáles son los hechos para poderme sentar a negociar. Si yo no conozco mi caso, si yo no conozco los hechos,
va a ser muy dificultoso que yo pueda convencer de alguna manera a la defensa para de alguna manera poder solidificar una terminación temprana. También hay veces la reticencia de la judicatura en lo que hablábamos sobre el desconocimiento, si se quiere, la imprecisión, el hierro en lo que respecta a los porcentajes que podemos conceder de acuerdo a la modalidad que se esté aplicando. Entonces, esas son como las grandes problemáticas y la invitación, por supuesto, es siempre aplicar terminaciones tempranas. Nuestros juicios pueden ser, o nuestros casos pueden ser muy buenos, pero nada garantiza que en efecto vayamos a salir victoriosos en el venidero juicio. Sí, y en ese escenario es importante establecer cada uno de los estándares que les decía, por ejemplo, frente a preacuerdos. Adecuación jurídica, descripción de hechos jurídicamente relevantes, establecer esa prueba mínima que pueda desvirtuar la presunción de inocencia, el tipo de ficción legal, que es lo que estamos diciendo. Miren, no traten de ir más allá de lo que no está permitido. Si estamos en un escenario en el cual existe una prohibición a la negociación, no disfracemos el hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, frente a una limitación si es niño, niña, adolescente, ¿para qué vamos a tratar de disfrazar ese escenario? ¿Vale? Si estamos frente a ciertos tipos de la 1141, aunque ya fue objeto también de reforma en que permite la negociación. Entonces, el escenario de la ficción es importante no forzarla, como bien lo dices, pero también en tener en cuenta otros criterios como cuáles. Si hay un incremento patrimonial, tengan muy claro ese 349, el reintegro. Muchas veces el problema no es ni el hecho jurídicamente relevante, ni la adecuación jurídica, ni la prueba mínima, ni la ficción, sino porque no sea el reintegro. Entonces dicen, no, lo que pasa es que él nunca tuvo el reintegro. Era un hurto en el cual el que se voló fue el que se llevó la plata. Ah, bueno, pues descríbanlo entre el hecho jurídicamente relevante para que el juez pueda tener ese conocimiento de decir, ya sé por qué no aplica el 349. O si aplica el 349, ¿cuál fue el monto frente a ese escenario? No solamente frente a aquellos delitos como el patrimonio económico, sino que parten del hecho frente al ingrediente normativo que puede tener ahí. ¿Listo? Hay un punto importante frente a esto y en lo que se tiene y hacen la pregunta hacia Francisco, pero creo que es importante que miremos eso lo de las imputaciones preacordadas. La imputación preacordada es un escenario se basa en la descripción del hecho jurídicamente relevante. Es decir, no que preacordamos previo a la audiencia, pongámosle un ejemplo, un concierto para delinquir agravado. Entonces, hagamos una imputación preacordada. Usted impúteme el concierto simple y yo le allano cargos. No, eso va a lugar a un delito penal. La imputación preacordada tiene que basarse en la descripción del hecho jurídicamente relevante. Lo que pasa es que ante el juez de control de garantías, pues vamos a decir que se llega a una negociación y que se toma de una vez la fijación de la pena. Y el juez de control de garantías ahí hace que un escenario de que esa aceptación sea libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. Pero finalmente la autorización o la aprobación la da ¿quién? El juez de conocimiento. Entonces, la figura de la imputación preacordada es interesante y tiene fundamento jurisprudencial en la 51007 del 2017. Pero miren que esto es importante en que no se negocia sin tener la claridad del hecho jurídicamente relevante, sino de lo contrario, hay un tipo penal ahí. Entonces, miremos la siguiente pregunta, y yo creo que en esto también hace parte de lo que hablamos también frente a las negociaciones, los preacuerdos. Les hablaba, adecuación jurídica, hechos jurídicamente relevantes, prueba mínima que pueda desvirtuar la presunción de inocencia, la ficción legal sin que haya una ruptura al principio de legalidad, el reintegro que nos trae el artículo 349 y los derechos de las víctimas. Entonces, Francisco, ¿cómo puede garantizar estas herramientas tanto para los preacuerdos como principio de oportunidad? Porque yo les decía que dependiendo de la finalidad de las causales, pues también tenemos que tener en cuenta los derechos de las víctimas. Si es un interés nacional, si es para desarticular una organización criminal, si es frente a aquellas causales de un derecho de penal mínimo o frente a justicia restaurativa. Entonces, Francisco, ¿cómo garantizar que estas herramientas respeten los derechos de las víctimas, especialmente desde una perspectiva de género y frente a aquellos que requieren protección especial? Francisco y luego Ángela María. Gracias, Harry. Bueno, frente a la posibilidad de respetar los derechos de las víctimas en negociaciones y preacuerdos, sobre todo pues en este tema
de lo que sería una imputación preacordada, habría que delimitar la situación en la misma audiencia de imputación, y esto gracias también a un cambio jurisprudencial que inicialmente, recuerden, se nos dijo, en una imputación, si la persona desea obtener el 50% y se allana cargos, tiene que cumplir con los presupuestos del 349 subsiguientes. Y ahora nos dijeron que no, que la aceptación de cargos es un instituto jurídico diverso de la negociación o de los preacuerdos. Entonces, en esas imputaciones preacordadas hay que delimitar en la audiencia no solamente los hechos jurídicamente relevantes, sino la intención final de lo que sería la audiencia, de lo que sería la negociación. Porque si se deja ver, si se vende en esa audiencia de imputación como un allanamiento simple, pues entonces no habría una obligatoriedad, por ejemplo, frente a los delitos contra el patrimonio económico, de materializar un reintegro patrimonial y la persona podría acceder a un 50%. Pero si dejamos claro que esto es en virtud de un preacuerdo donde, por ejemplo, se está estipulando que la negociación es que se aplique la rebaja máxima, digamos el 50%, pues también estamos supeditando a que se hace necesario el reintegro patrimonial para poder dar esta rebaja del 50% que fue nuestra negociación, o nuestro acuerdo con el imputado, con el que va a ser imputado y con el defensor. Entonces hay que estar pendientes frente a esa situación de los delitos económicos, cómo vamos a, no sé cómo, a postular ante el juez de control de garantías, iba a decir otra palabra, frente a esas imputaciones preacordadas. Y desde la misma perspectiva, a efectos de garantizar lo que tiene que ver con la perspectiva de género frente a esas mismas negociaciones que se hagan. ¿Cuáles serán los compromisos que adquiere desde esa misma audiencia de imputación, llamémoslo preacordada, con la víctima? ¿Qué va a ser los compromisos que él va a tener, verbigracia, asistir a algún tipo de terapia psicosocial a efectos de evitar reiterar alguna conducta, de asumir ciertas cargas, como por ejemplo no vivir en la misma residencia, no sé, fijarse algunos parámetros de visita frente a los menores hijos, pero eso en estas imputaciones preacordadas hay que tratar de dejarlo claro a efectos de que no se entienda como un allanamiento simple, sino desde esa misma audiencia como un preacuerdo a futuro. Gracias, Ángela María. Bueno, yo voy a partir de lo que indicaba sobre la obligación que tiene la Fiscalía de poder definir con absoluto detalle las circunstancias modales, por ejemplo, en delitos de acrecimiento patrimonial. Tú no me vas a dejar mentir, Harry, un encuentro que tuvimos con reglas de evidencia con la Corte Suprema de Justicia, estaba el magistrado Diego Corredor y había acabado de sacar una decisión importante que empezaba a cambiar un poco el norte de los preacuerdos en materia de devolución. Cuando le indiqué al doctor Diego Corredor que en efecto era una excelente decisión, algunos magistrados no escucharon con beneplácito mis palabras y no les gustó mucho porque no había una división, si se quiere, en el seno de la Corte. ¿A qué me refiero básicamente? Hay una decisión que es la SP 3738 del 2021, de la radicación es la 57905. Esa decisión va generando un hito en lo que tiene que ver con la devolución a prorrata, cuando tenemos acrecimiento patrimonial, cuando tenemos pluralidad de sujetos activos, cuando tenemos una coautoría material impropia y de alguna manera ese caso en particular que se analizó por el magistrado Diego Corredor tenía relación con un juez que detentaba una disponibilidad jurídica sobre dineros de Colpensiones. Estaba analizando una demanda en contra de Colpensiones en una división de trabajo con una aportación muy clara e importante. El juez pues definió el caso bajo intereses de pago de coimas y de alguna manera pues acrecenta su patrimonio. ¿Qué es lo que sucede en esa decisión?
En esa decisión, cuando se analiza por el magistrado Diego Corredor, pues lo que se indicó fue que la fiscalía le creyó y la judicatura le creyó al juez de que solamente se había apropiado del 10% del valor total del peculado. Y lo que se buscaba y lo que siempre la orientación es, pues obtengamos medios cognitivos con poder suasorio suficiente que realmente denote con cuánto se quedó esta persona. Pero ahí empieza a cimentarse algo importante y es la devolución a prorrata de los recursos. ¿Será que todas las personas que participan en la apropiación de recursos, en este caso en particular públicos, tendrán que devolver el 100%? Pues no, porque va a haber un incremento injustificado, en este caso en particular, para una entidad pública. Entonces, es posible que se aplique un preacuerdo sobre la base de la devolución si tengo cómo demostrar, probatoriamente hablando, si tengo medios cognitivos que denoten con cuánto se quedó la persona, por supuesto que sí. Esa es una decisión emblemática. Posteriormente ya llegamos al caos donde se apareja la aceptación de cargos versus los preacuerdos, pero esta es una decisión que en últimas va honrando los principios estructurales del proceso penal. Esto es un derecho penal de acto y no de autor. Entonces, si la persona se apropió de un porcentaje en particular, puedo probarlo, esa será la consecuencia lógica que tendrá que traer el preacuerdo y es la devolución de ese recurso. Entonces, pues es algo importante que debemos entender, Jara. Dale, perfecto. Entonces vamos con nuestra quinta pregunta de poder, que hemos venido ya desarrollándola, y es la siguiente. Consejo práctico. Vamos a hablar de 3 tips para negociar eficazmente desde la fiscalía o de la defensa. Empieza Pacho, luego Ángela María y luego yo les doy mis 3 tips. 1, 2 y 3, como era en Tres tips. CMI. Ujú. El primero, la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes para que la persona sepa qué fue lo que hizo y de qué es que se le está acusando. Segundo, explicarle a la persona las opciones que tiene, las diferentes opciones que tiene dentro del trámite procesal a efectos de obtener rebajas, la aceptación de cargos, la negociación e incluso ahora que ya es un trámite relativamente sencillo, la aplicación del principio de oportunidad. Y tercer y último tip, mostrar desde el primer momento lealtad con la contraparte, llámese como se llame y desde el punto que estemos. Esos serían mis 3 tips. Ángela María. Bien, para mí lo primero, crear un vínculo de confianza. Es una negociación. Yo tengo que sentarme desprendiéndome de egos, entendiendo que tengo una persona involucrada, un ser humano que está, digamos, con una situación que afecta a todo su núcleo familiar y eso, la humanización del proceso penal es importantísimo para mí como fiscal. Lo segundo, hacerle entender a la contraparte del procesado de que estamos remando para el mismo lado. Ya no somos antagónicos, estamos jalando para para una misma dirección para lograr una situación ulterior que no es otra que terminar el proceso, bajo unos lineamientos claros, por supuesto. Y lo tercero, por supuesto, involucrar a la víctima, concientizar a la víctima sobre la necesidad, sobre la importancia de terminar anticipadamente el proceso y las consecuencias punitivas que se van a fijar en ese preacuerdo. Serían esos. Bueno, mis consejos serían, 1, realizar el bootcamp que voy a hacer en 15 días frente a la adecuación de hechos jurídicamente relevantes en casos complejos y en bienes jurídicos tutelados. No, mentiras, es un pequeño spoiler de lo que voy a hacer, pero ¿qué significa esto? Y va frente a los consejos. Si ustedes tienen claro la construcción del hecho jurídicamente relevante, respetando las reglas normativas y la teoría del delito, pueden entender la mejor forma de hacer una negociación sin que haya una ruptura o un quebrantamiento al principio de legalidad. 2, entender la negociación, llámese preacuerdo, principio de oportunidad, como una figura de estándares y tener un listado de chequeo. Y número 3 de mis recomendaciones, la negociación, establezcala, regístrenla para que las reglas queden supremamente claras. Eso nos va a permitir que
que cuando se acuda ante el juez de control de garantías en sede de principio de oportunidad o ante el juez de conocimiento en sede de preacuerdo, las condiciones estén totalmente claras. Acá nos están preguntando frente a la sentencia, esta es la sentencia 5779 de que es el AP 3807. Acá se los escribo. AP 3807 del año 2023 con radicado 60678. ¿Listo? Pero ojo acá. Estas sentencias y todos estos referentes tienen que tener claridad qué es lo que están decidiendo. No es buscar una figura jurisprudencial para aceptar un preacuerdo en el cual pueda desbordar esos límites que tenemos. Y pues bueno, yo les decía que en este punto de vista vamos a compartir parte de lo que hemos venido trabajando como presentación y queremos que todo este escenario ustedes lo puedan tener dentro de nuestra comunidad jurídica. Pueden ingresar, escanear acá el link y dentro de ese link, pues el día de mañana vamos a enviar cada una de estas presentaciones para que ustedes puedan tener ese punto de vista. Voy a dejar el uso de la palabra, hemos resuelto varias preguntas, pero vamos a permitir dos personas, por favor, ¿quién quiere para levantar la mano? Y con el mayor de los gustos concedemos el uso de la palabra. A ver, acá nos dice Riaño. Si la imputación de acusación se dio por homicidio tentado en circunstancias de mayor punibilidad, no es viable mediante preacuerdo condenar como autor de lesiones personales dolosas, porque cuanto ello no sería una adecuación por control de legalidad, sino un cambio que afecta el núcleo fáctico. Tendrían que establecer. No se puede dar una variación del núcleo fáctico. Tendría que establecer que para efectos punitivos, pero lo que le va a preguntar el juez es cuál es el criterio de discrecionalidad reglada para fijar una variación tan alta en la imputación. Vamos a ver. iPhone nos dice, se acusó por incumplimiento, esa creo que ya lo hemos resuelto. La causal 13 te exige unos supuestos de hecho en que hay una lesividad mínima del bien jurídico tutelado. Entonces tendríamos que establecer cuál fue la afectación que se dio con relación a la administración pública para poder ver si se cumple ese supuesto de hecho. Es decir, frente a la información, tocaría ver qué grave lesividad se dio para ahí sí poder determinar y si nos exige la causal 13, un tema de indemnización. Carlos Sáenz, adelante, por favor. Carlos. Ya. Harry, ¿cómo vas? Un saludo a todos. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Quería como una suerte de aporte y también para pedirles de pronto un comentario, y es que en la Directiva 002 del año pasado está previsto que dentro de la negociación es posible incluir por ejemplo, la concesión, o no la concesión, sino que la fiscalía presente la solicitud al juez de conocimiento sobre la aplicación de las medidas establecidas en la ley 2292 sobre pues la ley de utilidad perdón, de servicio de utilidad pública. Entonces quería eh, pedirles de pronto algún comentario sobre eso, porque me parece que hay que ser muy precisos y hace parte de las recomendaciones que ustedes están haciendo, muy precisos en especificar hasta dónde va la obligación de la fiscalía o el compromiso de la fiscalía en esa hipótesis, porque finalmente nosotros no podemos prometer que se le vaya a aplicar ese beneficio o que se le vaya a conceder el beneficio, que es una decisión exclusiva del juez de conocimiento. La fiscalía podrá solamente llegar hasta decir, bueno, yo me comprometo a solicitar la aplicación de estas medidas, pero no sé qué percepción tienen ustedes sobre eso y me gustaría el comentario. Sí, gracias por la pregunta, Carlitos. Sí, ahí realmente, y yo creo que es la directiva de la 002 es o sea, se estructuró demasiado bien. A mí en lo personal me encanta cómo se desarrolló y hace parte no solamente frente al desarrollo reglamentario, sino parte del desarrollo normativo. Ahí lo que se debe hacer es establecer frente a las bases fácticas
que puedan generar los estándares para que se dé aplicación a esa ley frente a la parte de la ley de utilidad pública. ¿Qué es lo que sucede? Que el escenario no depende de las partes, si lo estamos trayendo frente a una negociación. Es decir, acá el escenario del preacuerdo va a estar limitado a que su desarrollo sea aprobado por parte de quién, del juez de conocimiento. Lo que yo diría que es importante tenerlo, ya sea que lo aplicamos en vía de preacuerdo, es poder establecer esos criterios que hablamos en el principio de oportunidad frente al test de proporcionalidad. Es decir, enfocarnos desde la idoneidad, la necesidad y el sentido estricto de proporcionalidad. ¿En qué sentido? En que estamos trayendo una norma que desarrolla un concepto normativo jurisprudencial y a su vez constitucional del programa penal de la Constitución. Entonces, de cómo poder establecer bajo esa regulación de un concepto de dignidad humana, de protección reforzada y de la libertad, cómo poder establecer que esa base fáctica puede dar lugar para que en la aprobación por parte del juez de conocimiento no haya ningún tipo de inconveniente. Pero creo que es importante acá establecer que el alcance de ese preacuerdo se debe citar directamente en la normatividad, establecer cuáles son esas subreglas que se derivan de ahí y por qué, desde un punto de vista del test, se debe dar lugar o no al cumplimiento. No sé si, Carlos, te resuelvo ahí frente a la pregunta o la sugerencia. No, súper, Harry. Listo, muy bien. Acá nos trae cómo se podría acordar un delito feminicidio sobre los hechos. El delito de feminicidio llega frente a la mitad de la mitad, es decir, frente al 25% únicamente desde la etapa procesal. Es decir, si vamos desde la imputación hasta antes de la presentación del escrito de acusación, el 25% de ese escenario. Si vamos hasta la preparatoria, hasta el 25% de ese escenario. No procede que frente a la variación de hechos, es que es un feminicidio, deme la pena de un homicidio. No, señores, no se puede ni frente a las consecuencias. La única forma de rebaja es poder no desbordar el 25% frente a la etapa procesal. El resto, no hay ningún otro tipo o forma de negociación. ¿Alguna pregunta en vivo que nos quieran hacer? Bueno, entonces, frente a esto, pues realmente, Ángela María, Francisco, estoy muy agradecido con ustedes dos. Excelente, así, trun, excelente, los aplaudo. Las apreciaciones bajo su experiencia, bajo su conocimiento y para cada uno de ustedes. Mantuvimos un público, o sea, más de 200 personas, casi 300 se nos conectaron y hay más. Hay más. En la próxima semana vamos a seguir con nuestro ciclo gratuito de Masterclass frente a hechos jurídicamente relevantes. Nos vamos a enfocar un poco más allá del hecho jurídicamente relevante frente a las técnicas de juicio oral. ¿Para qué es importante el hecho jurídicamente relevante para interrogar, para contrainterrogar, para incorporar la evidencia, etcétera? Y como les mencioné, muchos de ustedes me han dicho, venga Harry, genere un bootcamp, necesitamos hechos jurídicamente relevantes porque somos de administración pública, porque somos de delitos especializados, porque soy de Gaula y me van a pasar a DECOC. Tranquilos, tranquilos que Reglas de Evidencia está abierto para cada uno de ustedes. Qué chévere que estén personas conectadas desde Medellín, desde Pasto, desde Popayán, miren, desde Cali. Excelente, miren. Y lo bueno de esto es que es un escenario académico no solamente para un solo rol. Tenemos jueces, tenemos magistrados, tenemos fiscales, tenemos defensores, tenemos representantes de víctimas, tenemos estudiantes de derecho, tenemos docentes. Esto es una comunidad que es realmente de ustedes. Harry Mora, como coach formado y acreditado, simplemente quiere dar un valor agregado en ustedes, siempre y cuando ustedes quieran tener ese valor agregado. Porque productos terminados no somos. Si alguno es producto terminado, no necesita estar acá. Necesita es litigar ante la Corte Celestial. Pero todos estamos en un proceso de aprendizaje y así se habla de derecho y también de seducción. Ese participante lo debemos haber dejado escuchar un ratico. ¿Será que hubiera podido dar unos buenos tips? Entonces, Ángela María de Luz y luego Francisco para que se puedan despedir de este grupo selecto de participantes que tuvimos. Don Harry, muchísimas gracias. Soy una fiel convencida de tu proyecto.
lo aplaudo. Gracias por compartir siempre, por ser tan amplio con lo que sabes. Y pues nada, infinitas gracias a todos también. Son las 9:25 de la noche y todavía están conectados. De verdad, muchas gracias por escucharnos, por prestarnos atención. Espero que realmente algunos aportes sean de interés y puedan servir desde el punto de vista del rol que se ejerza. Muchísimas gracias. Francisco. Listo. Harry, gracias a usted por haberme invitado, a la doctora Ángela María por compartir en estos escenarios y a todos ustedes por haberse conectado. Nos pasamos creo que como una horita más o menos de lo que estaba Sí. previsto, pero acá todavía estamos la gran mayoría de los que se conectaron inicialmente. Nada, siempre con la disposición de sembrar como esa duda, esa intención de que todos aprendamos un poco más y que ese aprendizaje sea realmente en aras de aplicar una justicia material, de descongestionar la administración de justicia y de realmente facilitar nuestro trabajo y sobre todo la vida de las personas sobre las cuales recae el derecho penal. Entonces, esa sería pues como mi, mi intervención y muchas gracias a todos por haber estado conectados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, descansen y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos con otra masterclass gratuita y como les digo, esto es para ustedes y solamente para ustedes.